Minasan, konnichiwa. Buenas tardes. Soy Akira Uchimura y bienvenidos a Nippon Business Culture. En el episodio de hoy vamos a hacer algo nuevo. Vamos a hacer una entrevista con Alberto Matsumoto, un argentino japonés, un Nikkei, descendiente japonés, que es profesor en la Universidad de Tokio, en Tokio. También es intérprete, traductor y también, de cierta manera, consultor en diferentes temas para los latinos en Japón y también instructor de los becarios descendientes japoneses de la JICA o Ente Gubernamental Japonés y también de la Nippon Foundation. Y es un verdadero puente entre Japón y Latinoamérica y vamos a entrevistarlo a él para hablar sobre estos diferentes conceptos de la cultura empresarial japonesa y de su experiencia personal. Así que los invito a ver esta entrevista. Bueno, soy Alberto Matsumoto. Los que son los primeros becarios creo que ya me conocen, pero soy argentino, Nisei. Hace ya 33 años que resido en Japón. Fui becario de Monbusho, del MEX, de la beca MEX, en el año 90 y hice una maestría en Derecho Económico y Laboral en este país. Y bueno, ya estos 3 decenios digamos, lo he vivido en Japón y por lo tanto he recibido a los becarios tanto de Nihon Zaidan como de JICA o de MEX y han pasado muchísimas promociones. Bueno, mi trabajo en Japón ha sido más que nada de traducciones. Soy traductor o intérprete de noticias en la NHK, el canal público japonés, en las noticias de España. Y además enseño en un par de universidades, en donde ya enseño temas de América Latina, un poco temas de derecho también. En Tokyo Daigaku, que es la universidad que está en Saitama, allí en la Facultad de Derecho tengo 2 materias y además cuando me piden algunas universidades del interior, bueno, voy para cursos intensivos. Así que esas son las tareas más importantes. Hasta diciembre del año pasado estuve en los tribunales de este país como intérprete judicial. Pero bueno, ya casi también 3 decenios en esa tarea ha sido lo suficiente como para ya pedir mi retiro porque bueno, es un trabajo un poco difícil, mucho estrés, no mucha tensión porque son situaciones dentro de un juicio penal o civil. Así que, bueno, también casi 30 años de servicio en los tribunales de Tokio y Yokohama, ¿no? Desde que vine a Japón e hice la maestría en Derecho, en esa época era la época en que llegaban muchos Nikkeis trabajadores llamados dekasegis desde Brasil, Perú, Argentina, Bolivia, Paraguay. No tanto, supongo, de México, porque primero la comunidad de ustedes es mucho más compacta, y en esa época el mayor aluvión de Nikkeis de Kasegi era de Brasil y Perú. Y bueno, los peruanos hablan español, pero ellos muy pocos hablaban japonés. No había intérpretes en ese ámbito. Me contrataron del Ministerio de Trabajo en la oficina donde se ayudaba a los trabajadores latinos y allí serví casi más de 10 años como consejero de extranjeros. Y realmente ese fue el primer contacto fuerte con Latinoamérica, porque si bien nací en Argentina, en esa época, hace más de 30, 40 años, era muy difícil viajar a otros países de Sudamérica. Y yo no conocía ningún peruano incluso. Así que yo en Japón tuve la suerte de conocer peruanos, brasileños, paraguayos, Nikkeis o no Nikkeis incluso, y ese fue el contacto fuerte con América Latina de manera muy personalizada y con problemas puntuales en los temas laborales, en los temas de familia, lo que es la integración dentro de la sociedad japonesa, que no es fácil, y en fin, temas migratorios en general, ¿no? Cualquiera se da cuenta que la sociedad japonesa es muy particular. Es muy diferente a la latina en general. Latinoamérica es grande, así que cada país y región tiene sus particularidades, pero Japón, visto desde nuestro punto de vista latinoamericano, es un misterio en muchas cosas. Incluso para los Nikkeis, que tenemos ciertas ideas heredadas por nuestros padres o abuelos,
Claro, esa es una imagen de ellos, incluso nostálgica. Pero cuando uno tiene que vivir en esta sociedad, la cosa es muy diferente, hay muchas pautas sociales y de convivencia que son muy propias de los japoneses. Conocer eso a mí me lleva, a mí, teniendo esa formación académica, me llevó un poco más de 10 años. O sea, conocer por qué una cosa es así y no de otra manera. ¿Por qué la ley dice una cosa pero ellos lo aplican de otra manera? O simplemente existe la ley pero no la aplican. Bueno, eso debe pasar en todos los países, pero los japoneses tienen una manera muy particular de interpretarla, de aplicarla e incluso a veces de ser más flexible que nosotros. Pero comprender esas pautas me llevó entre 12 y 15 años. Por ejemplo, la ley estipula un montón de regulaciones, no solamente en el visado, en las leyes laborales, en la ley de seguridad social, y principalmente cuando los de Kasegi llegaron a Japón, obviamente el tema era el contrato de trabajo. Nosotros tenemos la idea de que un contrato de trabajo escrito tiene un montón de cláusulas. En Japón es una página. Es una página con las pautas más importantes, pero ahí se terminó. Firman o ponen el INCAN, el sellito, y se terminó el asunto. E incluso muchas veces al comienzo ni siquiera firmaban contratos. ¿Por qué? Porque las empresas japonesas tienen lo que se llama reglamento de trabajo. En Nihongo se dice Shugyo Eksoku, que sería el reglamento interno que tienen las empresas, en donde ahí está regulado casi todo lo que es la relación contractual entre empleador y trabajador. Pero eso, ¿quién sabe? E incluso dicen, no, pero lo tenemos ahí, está en Nihongo, si quiere léalo. O dicen, nosotros eso lo hemos registrado en la Inspectoría de Trabajo, lo que nosotros llamamos Policía de Trabajo, así que vayan a la oficina y lo pueden ver. O sea, no es ningún misterio, no es ningún secreto. Y digo, pero los japoneses saben de eso. Bueno, los japoneses dan por entendido que existe eso y ahí está todo regulado y con eso trabajan 20, 30, 40 años de su vida en esa empresa. ¿Cómo explicarle eso a los latinos? O sea, ningún peruano, ningún brasileño entendería eso, ¿no? Dice, bueno, pero quiero verlo en castellano, quiero que me lo ponga en portugués. Bueno, supongamos que lo tradujamos. Y ahí está todo, son 10 páginas. ¿Cómo hacemos para hacer cumplir todo eso? O sea, ¿qué empleador se está fijando día a día todas esas pautas para que eso se cumpla al pie de la letra? Nadie. O sea, eso, o sea, es un ejemplo de lo que es la sociedad japonesa. El japonés da por sentado. El latino lo quiere ver escrito y quiere chequear todo, día por día. Es un contrato, es un acuerdo entre las partes. ¿Cómo explicarle eso? O sea, no fue fácil. Y además todo lo que eso implica en esa relación contractual, el pago de la seguridad social, el aporte de la jubilación, los impuestos que se le deducen. No, y ningún japonés reclama por eso. ¿Por qué? Porque da por sentado que ese dinero va al Estado. En cambio, el latino quiere saber primero por qué ese porcentaje, por qué es tan caro o tan barato o por qué me tienen que descontar tantas cosas, ¿no? Y eso, bueno, llevó muchos años al comienzo, unos 10 años, para tratar de que nuestra gente entendiera que así debe ser y así es. Las personas que entendieron eso y realmente aceptaron eso, hoy en día, cuando ya tienen 55, 60 años, tienen la seguridad de que el aporte a la jubilación fue al Estado, que no se lo quedó el empleador. Entonces hay una tranquilidad, pero esa tranquilidad implícita, digamos, en esta sociedad existen todas las cuestiones comerciales, de negocio, incluso un estudiante que trabaja de part-time en 7-Eleven o en cualquier lugar, nunca firma un contrato. El salario hora son 1100 yenes, la hora es de las 18 horas hasta las 20 o 22 horas, y ahora se terminó el asunto, uno pone los datos de la cuenta bancaria y se lo deposita. En realidad, Japón es muy particular, ¿no? Muy particular, y entender esas pautas sociales y no escritas lleva su tiempo y a veces para un latinoamericano conlleva un esfuerzo de comprensión
que a veces no es fácil digerirlo, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso.